terminar siendo una auténtica realidad esta película. Hoy vamos a hablar con Vicente Ferrer, es consultor y analista internacional y además conoce por su trabajo todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico, es experto en este asunto y nos va a dar todas las claves para entender qué es el metaverso, cómo va a afectar a nuestras vidas y qué futuro nos espera gracias o a pesar de él. Pero antes de hablar con Vicente, hoy comenzamos el programa con estas imágenes. Son auténticas obras de arte con formato graffiti. Las podemos ver en algunas paredes de nuestras calles. Hoy nos acompañan Néstor y Aitor Otaño, son padre e hijo y los autores de estas maravillas. Arratsaldeon. Arratsaldeon, kaixo. Menudas obras de arte, ¿eh? Bueno, sí, lo intentamos. Oye, ¿cómo empezáis? Porque yo sé, Néstor, que tú ya desde pequeño hacías dibujitos, ¿no? En los cuadernos del colegio. He leído en algún sitio que eso lo has confesado. Sí, pues empecé de ahí. A dibujar en sí empecé en clase, que alguna bronca ya me llevaba y bueno, en base a eso pues empecé a ver en YouTube vídeos de graffiti y pues con uno de clase fui a pintar y desde entonces ya empecé a hacer letras y... De forma ilegal. Eso es. Claro, porque sois padre e hijo y esto de forma ilegal, claro. Bueno, yo ya le veía en casa viendo los vídeos de YouTube que estaba viendo vídeos de gente pintando trenes y este tipo de cosas. Y encima en casa no me cortaba, o sea, empezaba a pintar lo que firmaba y lo veían ellos y así pinté una furgoneta una vez, puse mi firma y ese coche adelantó a mi aita y él le sacó la foto. Al principio yo no sabía que estaba pintando en forma ilegal, lo que pasa es que su nombre es un poco especial. Es Néstor, es el nombre griego normal, pero en euskera es con X. Entonces es por eso que pude identificar su firma entre otras, porque firmó un Nesh con X. Entonces dije, ostras, esto es de Néstor seguro. Y bueno, pues eso, le saqué la foto, al principio no le hice caso. Cuando dijo que quería pintar grafitis, obviamente al principio no le hice caso. Dije, bah, grafitis, menudo rollo, ¿no? Yo también pensaba que era, pues eso, problemas... Claro, sí, porque hay esta idea general de que ser grafitero es una cosa conflictiva, es una cosa que, bueno, que puede formar parte del extrarradio, ¿no? De las periferias. Y quizás en un primer momento, bueno, tú eres muy joven, Néstor, pero cuando eras adolescente, no sé si todavía se te puede llamar así, ya tienes algo más de edad, pero con 14, 15 años entiendo que se busca llamar la atención, pero han pasado los años, ya te has asentado, de hecho, ahora, como decimos, estás trabajando con tu padre y ya es un arte, ya hay que prepararse bien y ahora es casi un trabajo. No hemos visto, estamos viendo, de hecho, algunas imágenes en pantalla de, bueno, auténticas obras de artes que realicéis. Esto ya no es lo que hace un gamberro, estamos hablando de arte, auténtico arte urbano, que es, yo creo, también algo que hay que reivindicar, ¿no? Cierto es que igual no es muy respetuoso el tema del grafiti, del vandalismo y tal, y sí hay un poco de, pues yo qué sé, de rebeldía, de gente que lo hace, pero bueno, no todos son, bueno, lo de joven o mayor no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Pienso, pero hay gente que lo hace conscientemente y que lo hace como una manera de protesta y consideramos que es una parte del graffiti o incluso los del graffiti clásico dicen que eso es graffiti realmente. Lo que nosotros hacemos es más arte urbano o más artístico, sí, pero bueno, muchos que han empezado así luego han acabado siendo grandes o son grandes profesionales que pintan en todo el mundo y digamos que las barreras son un poco difusas de un mundo y otro, no sé cómo decirlo, ¿no? Y tampoco a ver, sí pensamos que está mal pintar en algún lugar sin permiso, pero si lo haces conscientemente, lo haces por algo. Y entonces te atienes a las consecuencias que pueda haber cuando lo haces, digamos, ¿no? Si te pillan, pues bueno. Mala suerte. Sí. Mala suerte o bueno, sí, no sé. Bueno, vosotros habéis tenido, creo que, la situación en la que, aun con permiso, os han llamado la atención haciendo un graffiti. Eso es, sí, varias veces. Sí. Más de una ocasión. Sí, sobre todo una vez que pintamos en San Pedro tuvimos un conflicto con los vecinos, encima con algunos vecinos. Encima jugando en casa, ¿no? Como se suele decir. Sí. Bueno, no nos conocían esos vecinos en concreto, pero bueno, además íbamos a pintar un establecimiento particular con el dueño, pero bueno, han llamado varias veces a la policía, nos ha venido la policía y cuando ya ven que ya nos conocen los municipales de Pasayas, ven que somos nosotros, pues nada, nos dicen que les han llamado y ya está. Pues incluso al principio donde empezamos a pintar, siempre reivindicamos esto, que hay muchos espacios para
para el fútbol, para, yo qué sé, para la pelota, para el deporte, para otras actividades, digamos, y por ejemplo, para los creadores no tenemos espacios, o sobre todo los que pintamos en la calle no tenemos espacio, no tenemos muros donde podernos expresar. Y la primera vez, cuando tuvimos que salir a la calle y nadie nos conocía, nos tuvimos que arriesgar y no salimos de noche, salimos de día, a los ojos de todos, a pintar en un lugar sin permiso y pintamos. Y sabemos que ahí se puede pintar, o sea, pintamos en un lugar que no tenemos permiso, no pedimos permiso. En San Pedro, detrás del frontón, solemos pintar ahí y no tenemos permiso. Cuando hacéis este tipo de trabajos, ¿cuál es el motivo que más os pide? Pues normalmente depende del sitio o la temática que ellos quieren, pues no sé, si es en San Pedro, pues el remo, pues cosas que tengan que ver con el sitio, con el alrededor. Hombre, también nosotros intentamos un poco dialogar con el cliente y llevarlo un poco a nuestro terreno, porque siempre decimos esto, que nos sentimos un poco como un grupo de verbena, ¿no? Que ahora tienes que tocar, yo qué sé, una de rock y luego te vienen y te piden, yo qué sé, una ranchera. Y no queremos ser un grupo de verbena y no nos sentimos así. O sea, nos gusta sobre todo pintar mucho retratos, ¿no? Uh-huh. Sí. Caras, retratos. Entonces cuando a veces nos piden cosas como ¿podéis hacer un decorado imitando madera, un material? Lo podemos hacer, pero... O también muchas veces piden pues, un paisaje, pintar un paisaje de Donosti o lo que sea. Y justo los paisajes no... No es vuestro fuerte. Eso estaba viendo yo, que la mayoría de las obras que tenemos aquí, que estamos viendo en imágenes, son retratos. Yo hubiera pensado que un paisaje es más fácil que un retrato, porque es que el nivel de realismo que tienen esos retratos, cada vez que veo una imagen de un retrato, yo me quedo, vamos, me gustaría veros cómo hacéis estos murales, porque es que parece una fotografía. Pero el spray es como el que yo puedo comprar igual. Sí, en esta calle tienes 2 tiendas en las que puedes comprar los sprays que usamos nosotros. Pero no utilizáis un tipo pincel, es que veo... Sí, mezclamos técnicas, depende también del tamaño. Muchas veces la gente esto tampoco sabe, te piden pintar con spray en una superficie igual que es muy pequeña, hacia abajo tiene límites, hacia arriba no. Hacia arriba digamos que podríamos utilizar, pues yo que sé, un compresor o una pistola como las que pintamos los coches, por ejemplo. Pero sería para ser más rápidos, digamos, o ser más eficientes, o porque la superficie es muy grande. Pero hacia abajo sí tiene, porque al final tienes que pensar que un spray pulveriza pintura, hace como un abanico. Entonces, los orificios, hay diferentes orificios y diferentes abanicos y diferentes, digamos, trazos que se pueden hacer en la pared. Y luego también puedes jugar con los movimientos de la mano, las distancias. O sea, importa cómo te mueves, importa corporalmente incluso cómo te mueves, qué movimientos haces, qué flow, ¿no? Digamos, el flow que puedas tener y todo eso importa. Se nota en el trazo, digamos. Entonces, sí hay una limitación hacia abajo. Entonces, al final la pintura es texturas, son manchas. Entonces, cuanto más texturas haya, más rica es la pintura. Y las texturas también las puedes hacer con otros materiales. Se pueden conseguir texturas mezclando aceite con agua, por ejemplo, que dicen que no se mezcla, ¿no? Pues a lo mejor las texturas que se generan mezclando el aceite y el agua a nosotros nos gustan y nos interesan y las podemos aprovechar para algo. Entonces utilizamos otras técnicas, utilizamos acrílicos, utilizamos rotuladores, utilizamos pinceles, pero cierto es que el spray nos da mucha rapidez, digamos, y resultados muy realistas, como bien comentas, que los podríamos aplicar al paisaje también, Y por cierto, estamos viendo, por ejemplo, en esta que tenéis las Cauchy, creo que es, ¿verdad? Que estuvisteis pintando con una grúa. Hemos visto también cómo andáis con las escaleras, con las mascarillas puestas, ¿no? Las mascarillas para evitar la toxicidad, ¿no? de estos productos que se utilizan para realizar este tipo de obras de arte. Entiendo que es un trabajo, vemos luego el dibujo finalizado. Pensamos que es echar cuatro chorretones de sprays, pero aquí hay mucho más. Sí, la gente tiene una visión un poco romántica del trabajo de pintor. De hecho, se ha puesto bastante de moda hacer obras colaborativas, vamos a hacerlas entre todos y realmente es un trabajo muy físico, ¿verdad? Eso iba a decir, que es muy físico. Al final nos echamos unos cuantos días ahí haciendo y subir y bajar y con todo el sol que pegaba ahí. Cuando estabas pintando arriba te pegaba el sol en pleno
alucinabas. Por cierto, quiero recordar que Néstor ha sido ganador del campeonato de grafitis nacional a nivel estatal y bueno, es un premio muy bueno y que de alguna manera también da fe de la calidad de este tipo de imágenes, ¿no? Sí, lo suyo, lo de la competición esta justo fue en la pandemia. Sí, en plena pandemia, y la pena fue que no nos vimos los artistas que estábamos y no fue... Joder, no me sale... En las redes sociales fue. Eso es, fue con las redes sociales. Con fotos, sí. Aunque hubo directos en Twitch también, en la semifinal, en cuartos de final, semifinal y en la final, creo. Sí. Y estuvo guay, pero al final se ha vuelto a hacer la competición. El que se acaba de hacer ha sido el doble de mejor. Hemos estado en varios sitios, hemos estado en Canarias, en Andorra. ¿Dónde están vuestras obras más significativas? Y la segunda pregunta, ¿dónde te gustaría pintar? Qué mítica pregunta. Yo me imagino dónde va a decir, pero bueno, la pregunta es obligada. Suelo decir en Nueva York, pero la verdad que mientras sea grande el muro, que sí me da igual dónde. O sea, como si es en Bilbao o si es en o aquí, sí. Como que sea una pared y me dejen hacer lo que yo quiera. ¿Y la obra favorita que has pintado en un momento? Yo diría que Lazcao Chiqui, ¿no? ¿Okay? No sé, cada una tiene, sí, pues yo qué sé, la de Lazcao Chiqui pues fue muy bonita, ¿no? Todo pues... Y es de los más grandes que hemos hecho. Sí, de los más... Al final el tamaño hace mucho también. Me quedaría con Lazcao Chiqui. Hemos pintado, ayer hemos terminado una en Donosti, en Anoeta, en el nuevo gimnasio que van a abrir del Paco Yoldi. Hay 2 murales nuestros dentro. Bueno, el tema era un poco, pues eso, el fitness, el crossfit, ¿no? Pero bueno, lo que sí hemos mezclado un poco, que igual eso no se ve en la obra, porque se ven las figuras de personas haciendo deporte en el gimnasio, pero sí hemos querido hacer un pequeño homenaje, digamos, a 2 escultores guipuzcoanos que se llevaron muy mal cuando vivían, ¿no? Que son Chillida, que están representados en la ciudad de Donosti, Chillida, Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, y hemos hecho la composición del fondo, se ha basado en 2 obras de ellos que están en Donosti, una El peine del viento y la otra de Jorge Oteiza que está en el Paseo Nuevo. Entonces lo hemos hecho como un poco los surrealistas hacían, pues la escritura automática, una composición en Photoshop de forma automática basadas en esas fotos, y han ido surgiendo formas de esas esculturas y colores que hemos utilizado en los murales. Entonces están en el fondo, yo creo que se ve más a Chillida, y en la realidad yo creo que Chillida también fue como más famoso también, no sé, o más popular, vamos a decirlo así. Pero también está Jorge Oteiza ahí, los 2 están, y luego salen figuras ahí de gente haciendo pues gimnasia. Sí. Antes de finalizar, sí que me gustaría recordar que estáis en YouTube. Hay de hecho algunos vídeos donde se ve cómo realizáis obras como la de Lazcao Chiqui, por ejemplo. Estamos viendo el vídeo, pero bueno, quien quiera lo puede ver también en internet. Nextgraph, que busquen, lo están viendo también en un rótulo, por lo tanto, quien quiera que entre, que contacte con vosotros, porque me imagino que aunque tengáis otros oficios, pues bueno, esto es aparte un extra que siempre viene bien, y si conseguimos que alguien nos llame, oye, pues perfecto, ¿no? Néstor se dedica profesionalmente a esto, ya, o sea, yo me dedico a otra cosa, yo solo le ayudo. De hecho, cada vez Nextgraph es más Néstor. De hecho, este año pensaba ir a la universidad, a Bilbao, pero pues hizo la selectividad en la extraordinaria y se cubrieron las plazas con los de la ordinaria y no pudo ir. Quiere ir este año, entonces decidimos este año hacer un año sabático y que se dedicara plenamente a la pintura, que es lo que está haciendo. Entonces está como autónomo trabajando ya, o sea que con 18 años y se dedica plenamente a esto. Sí. Pues vamos a animar a la gente a que entre a vuestras redes sociales, que busque Nextgraph y que bueno, vea estas obras de arte, y si a alguno le interesa, pues claro, que hable con ellos y que les pida un trabajo que seguro que les va a venir estupendo también. Ya no solamente para comer todos los días que decía yo antes, sino también pues bueno, para poder llevar a cabo esa pasión que tenéis los dos, que es... Y paredes grandes. Tenemos paredes grandes. Ahí queda la reivindicación. Muchísimas gracias, Aitor, Néstor, por haber estado con nosotros, y mucha suerte en este proyecto que habéis arrancado. Oso ondo. Mila esker zuei. Venga.